Continuamos, La Venganza Será Terrible. Nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran, y también escribiendo al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Hablaremos de santos y de milagritos. Ya sabemos que la canonización es el acto por el cual el Papa, de forma pública, proclama la santidad de alguna persona fallecida. Bueno, la costumbre actual de la canonización surgió a partir de la primitiva práctica cristiana de rendir homenaje a los mártires. Durante muchos siglos, el título de santo se elegía por aclamación popular. Ajá. Y era santo. El caso más antiguo conocido de un decreto solemne de canonización es el de Ulrico, obispo de Augsburgo, que fue proclamado santo por el Papa Juan XV en el año 993. En 1171, el Papa Alejandro III reservó el derecho de canonizar al Papa. Y el Papa Urbano VIII, en dos normativas promulgadas en 1625 y 1634, dictaminó leyes más rigurosas y estableció las medidas a seguir para la canonización. El proceso que precede al decreto para canonizar exige dos características basadas en el testimonio de testigos competentes. Y son, primero, virtudes, atención, lápiz y papel, los que aspiren a santos. Bueno, a ver. Bien. Virtudes eminentes de grado heroico. Y cuantimeno, dos milagros. ¿Dos? No dos milagros. Bueno. Uno para la beatificación, otro ya para completar la canonización. Después, un grupo de teólogos expertos encargados de la Congregación para las Causas de los Santos examinan las virtudes y los milagros en forma exhaustiva. Ahí es donde aparece la figura del abogado del diablo, que usted siempre menciona, Guille, que es en realidad el que en estos juicios se pone en contra, es el objetor, objeta la santificación. Muchos candidatos han llegado solo hasta ese momento del proceso y han sido descalificados. Bueno, otro detalle. El martirio suple un milagro. Te vale un milagro. Es decir, que con un moriste milagro, como un mártir, ya estás beatificado automáticamente. El primer milagro no se te requiere. Si fuiste mártir, ya tenés un milagro adentro. A partir de entonces, el caso pasa, una vez más, a través de varias congregaciones, de las cuales la última tiene lugar en presencia del Papa, y que es el que da conformidad final al decreto. Hay hasta ahora unos 10.000 santos. 10.000 santos, con razón que no alcanza el almanaque. Pero escúcheme, Claro. yo creí que había 30. Claro, pero resulta que vos decís por ejemplo, San Alejandro, y está San Alejandro mártir, San Alejandro de no sé dónde, San Alejandro, hay muchos. No es que cada nombre tiene un santo solo, y dice, hoy es San Juan. No, Claro. hay muchos San Juanes. En tiempos de monjes ascéticos, ermitaños, etcétera, se produjeron algunos milagritos sutiles de los cuales vamos a hablar, que seguramente pues habrán contado para beatificar o santificar. Santísimo. El primero que contaremos es el de San Muche. Qué lindo nombre, San Muche. Samuche. San Muchito. Tráigase unos sanmuchitos. Parece un santo de asuntos menores, ¿no? Como Sí, claro. para rezarle, para que le Fue salga una seta que vivió allá por el año 350. Antes de partir al desierto, San Muche tenía discípulos. Un día,
uno de ellos se murió. Y este discípulo le había pedido a San Muche que lo amortajara con sumo cuidado, si es que se moría, desde luego, ¿no? Se moría antes que el santo. Y San Muche lo amortajó con enorme piedad y muchos ropajes. En un momento, y en presencia de otros discípulos, San Muche le preguntó al muerto: «Hijo mío, ¿os basta o necesitáis que añada más tela?». Entonces el muerto, que ya tenía el rostro envuelto en lienzo, respondió en voz alta: «Suficiente». Todos los que estaban allí encontraron este milagro extraordinario. Pero el santo, San Muche, se fue al desierto, deseoso de huir de todos los motivos que lo llevaran a la vanidad. Al ver que todos le decían: «Ay, qué sé yo, qué bien que estuviste», se fue. Este desprecio, primero por la resurrección como hecho del cual van a gloriarse, todavía fue más evidente en un pasaje de la vida de San Siosés. Muche y este otra es Siosés, un discípulo de San Antonio era. Según allí se refiere, el santo resucitó a un niño sin saber que lo estaba resucitando. Siosés pensaba que el chico solo estaba enfermo. Entonces se mandó unas plegarias, el niño se levantó y se fue por ahí. De pronto, Siosés se vio rodeado de festejos y loas. Dicen que Siosés quedó inmensamente sorprendido al descubrir un poder que creía ajeno y se retiró rápidamente para alejarse de todas las adulaciones que comenzaron a rodearlo. Aprendan eso que se sacan el Martín Fierro y están ahí, ay, lo felicito, qué sé yo. No, señor. Otro santo con milagro extraño fue San Cono. San Cono, el 03. Sí. San Cono, el 03. San Cono nació en el siglo XII, en Tellano, en la región de Salerno, en Italia. Sus padres eran de origen humilde. Incluso lo concibieron a una edad bastante avanzada. Y lo concibieron luego de tener un sueño extraño. En dicho sueño, del vientre de la madre brotaba una llamarada intensa. Bueno, hay que jugarle al 03 cuando eso sucede. Sí, señor. Claro. Tenía acidez. Esta visión fue interpretada por un sacerdote del pueblo como un augurio. ¿Augurio no se llamaba un hijo suyo, Barton? Augusto. Augusto era Augusto, un gusto o Agustín. Conocerlo. Un gusto Le conocerlo. decíamos Agus. Bueno, continuamos con la historia. Esta visión, la de una llamarada intensa saliendo del vientre de la mamá, fue interpretada por un sacerdote del pueblo como un augusto de que el niño sería muy importante y tendría notoriedad. A muy temprana edad, Cono decidió tomar los hábitos y entrar en el monasterio de San Nicolás, que era benedictino, ¿no? Pero el prior del monasterio se opuso, ya que considerando que Cono era hijo único, que sus padres eran ya ancianos, esto no era bueno para ellos. No conforme con la decisión del prior de San Nicolás, Cono decidió escaparse y postularse en otro monasterio, en una ciudad cercana. Su padre lo persiguió, el viejo, y fue a reclamar al muchacho ante el responsable del nuevo monasterio, que era el monasterio de Santa María de Cadosa. Y entonces pasó lo siguiente. Cono se escondió, porque venía el viejo. ¿Y se escondió dónde? En el horno de pan del monasterio, para no ser encontrado y devuelto a sus padres. Pero resulta que llegó la hora de hornear los pancitos y los monjes prendieron el horno. Un rato más tarde se lo vio salir a Cono tranquilamente del horno. Dicen los escritos, mayor fue la sorpresa, ya que apareció sin presentar ninguna quemadura, portando un pan caliente en la mano.
orgulloso de haber custodiado la cocción. Cono fue aceptado en la congregación y no tuvo la oportunidad de hacer muchos milagros más porque se murió a los 18 años y fue canonizado el 3 de junio, el 03, de 1872 por el Papa Pío IX, en la Piazza de San Pedro, en Roma. Es casi de este tiempo, San Cono. Bueno, pero es muy grande la cantidad de testimonios sobre milagros que realizó San Cono después de su muerte. Un relato cuenta que en cierta oportunidad la población se vio amenazada por un terremoto que arrastró gran parte de las casas y solamente la capilla que albergaba los restos de Cono quedó sana. La cúpula se resquebrajó y casi cayó sobre los fieles, pero en el momento de mayor peligro la cúpula volvió a su lugar y a través de los años, en lugar de caerse, se fueron soldando todas las partes que se habían resquebrajado. Este es el milagro, de San Cono. Bueno, último santo. 6 de enero de 1771 hubo una aparición en la iglesia de la localidad de Bourges, en Francia. Mientras se daba misa, surgieron rayos de luz del altar y al rato apareció Cristo en su figura natural. Estuvo ahí parado como media hora. Cuando desapareció, los pies del Cristo quedaron impresos en el tabernáculo. Resultó que calzaba el 43. En cuanto la aparición se fumó, el cura se acercó al altar y encontró una carta que Jesús había dejado ahí. Quiso tomarla, pero le fue imposible moverla de su sitio. Entonces el cura, junto con el vicario, fue a dar cuenta al obispo. Y el obispo entendió que para poder acceder a la carta divina había que hacer algunas penitencias. Ordenó que se rezara en todas las iglesias de la ciudad durante 8 días. Después de ese tiempo, el obispo fue a la iglesia en procesión, acompañado por todo el clero del país y de miles de personas. Bueno, después de haber ayunado por 3 días, en cuanto entró a la iglesia, pidió a Dios que le concediera la gracia de poder tomar la carta. Hecho el pedido, subió al altar y la tomó sin dificultad. Y rápidamente la leyó para todos los asistentes. Acá vamos a leerla. Usted tiene la carta original ahí. Sí, la tengo acá. Bueno. Pero es un papiro esto directamente. La carta de Cristo era amenazante. Breve resumen de lo que escribió El Salvador, ¿no? Si continuáis viviendo entregados al pecado y no veo en vosotros remordimiento, os haré sentir el peso de mi brazo divino. Si no fuera por la súplica de mi querida madre, ya hubiera destruido el mundo y otro gallo nos cantara. Qué rara forma, ¿no? Sí, qué enojado, ¿no? Os di 6 días de trabajo y el 7º para que descansarais y para que oyerais misa. Y por el contrario, solo se oyen blasfemias y solo se ven hombres ebrios. Los cristianos, en vez de tener compasión por los pobres, prefieren mimar a los perros y otros animales. Los que no cumplan mis amonestaciones y no crean en mis palabras, se atraerán con obstinación mi mano vengadora sobre su cabeza y experimentarán desgracias interminables. Firmado Cristo. ¡Uy, Dios, qué bárbaro! Terror general. Sí. Y hubo en aquella región un desenfrenado ataque de religiosidad por varios años. Ahora, algunos escépticos dijeron que la prosa de Jesús era muy parecida a la del cura de Bourges. Y a las amenazas que profería desde el púlpito. Bueno. Y otros se quejaron de la caligrafía del Cristo. Era la del cura también. Tenía mala letra y era parecida a la caligrafía del mismo cura. Bueno. Bueno, de todo modo la carta se imprimió, se repartió
y se ordenó a todos los fieles que la leyeran los primeros viernes de cada mes para que el miedo al castigo divino durara la mayor cantidad de tiempo posible. Lindos relatos estos, sí. espero que terminen de una vez con el pecado. Bueno, ojalá. Nosotros ahora vamos a escuchar a Roberto Grela en el tango que se llama A San Telmo.